Solo eres el informático. Eres insignificante, dijo el CEO con una risa burlona mientras eliminaba mis beneficios. Lo que él ignoraba era que yo poseía la patente del software fundamental sobre el que operaba toda la empresa. Revocar la licencia por incumplimiento de contrato fue cuestión de una firma. Al día siguiente, las acciones se habían desplomado un 80%. Soy Matías, tengo 37 años, y lo que ocurrió hace 6 meses todavía me despierta algunas noches. A veces pienso en lo cerca que estuve de aceptar ese trato, de bajar la cabeza y seguir adelante como si nada. Pero entonces recuerdo lo que vino después, y duermo tranquilo. Trabajé en Apex Solutions durante 9 años. Entré como analista junior de sistemas apenas salí de la universidad, y con el tiempo, llegué a convertirme en arquitecto senior de infraestructura. Suena importante, lo sé. Pero para la mayoría dentro de la empresa, yo seguía siendo el de informática. El que arreglaba impresoras atascadas, restablecía contraseñas olvidadas y aparecía cuando algo dejaba de funcionar. Cuando entré, Apex era una empresa pequeña, unas 85 personas en total. La sede estaba en un antiguo almacén remodelado en una zona industrial de Seattle. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y donde el CEO todavía recordaba tu nombre en los eventos de la empresa. Yo tenía 28 años, acababa de graduarme en Ciencias de la Computación en la Universidad de Washington y arrastraba una deuda estudiantil de $73.000. Apex me ofreció un salario anual de $52.000. Para mí, en ese momento, era como haber ganado la lotería. Vivía en un departamento diminuto en Fremont, compartido con 3 compañeros, con un baño que siempre olía a humedad. No era cómodo, pero tenía trabajo en mi área. Eso era lo único que importaba. Al principio, el trabajo era sencillo. Mantenimiento de bases de datos, soporte a usuarios, evitar que la red colapsara cada vez que alguien abría demasiadas pestañas en el navegador. El problema era que nuestros sistemas eran prehistóricos. Software de finales de los 90, sostenido con parches improvisados y mucha paciencia. El corazón de todo era una plataforma monstruosa llamada Data Core Legacy. Gestionaba inventarios, facturación, seguimiento de proyectos, absolutamente todo. Y fallaba constantemente. Se caía al menos 2 veces por semana, perdía datos sin explicación y requería reinicios manuales que tomaban hasta 3 horas. Había 6 personas cuyo trabajo exclusivo era mantenerlo con vida. Yo pasé mis primeros 2 años aprendiendo ese sistema al detalle. Cada error, cada falla, cada solución temporal. Me volví experto en explicarle a gerentes furiosos por qué sus reportes trimestrales habían desaparecido sin dejar rastro. 5 años después, llegué a mi límite. Perdimos a un cliente clave, Patterson Industrial, que representaba $4.2 millones anuales. 3 meses completos de datos de su proyecto se corrompieron y se perdieron para siempre. Simplemente dejaron de existir. El director de tecnología de entonces, Rodrigo, convocó una reunión de emergencia. Tenemos que actualizar, dijo. Data Core nos está destruyendo. La empresa contrató consultores. 3 firmas distintas. Cada una presentó presupuestos entre 15 y $22 millones, con tiempos de implementación de 2 a 3 años. El consejo rechazó todas las propuestas. Demasiado caro, demasiado riesgo, demasiado tiempo. Así que seguimos usando Data Core. Y yo seguí acumulando frustración. Fue entonces cuando empecé a trabajar en algo propio, fuera del horario laboral. Mi pareja en ese momento, Valentina, era enfermera y tenía turnos rotativos. Cuando ella salía a trabajar, yo me sentaba frente a mi computadora en casa. Nada sofisticado, un equipo que había armado yo mismo y 3 monitores comprados en ofertas. Programaba todas las noches. Muchas veces hasta las 3 de la madrugada. Los fines de semana también. Valentina lo odiaba. Trabajas todo el día y luego vuelves a trabajar toda la noche en lo mismo, me decía. No es lo mismo, le respondía. Esto es mío. Durante 18 meses construí ese sistema desde cero. Aprendí Python desde el principio, aunque antes solo había trabajado con Java y C++. Me formé en 3 frameworks distintos. Pasé cientos de horas en tutoriales, leyendo documentación hasta que me ardían los ojos. El sistema era adaptativo. Aprendía de los patrones de uso, optimizaba procesos automáticamente y escalaba según la demanda. Podía manejar 10 veces la carga de datos actual de Apex sin esfuerzo. La interfaz era limpia, intuitiva, usable de verdad. Nada de manuales interminables ni soluciones improvisadas. Lo probé con datos reales de la empresa. Mi sistema procesaba todo un 73% más rápido que Data Core, sin errores. 0 errores. Y hubo algo clave que hice bien, lo desarrollé completamente fuera del horario laboral, con mi propio equipo y mis propios recursos. Me levantaba a las 5 de la mañana los fines de semana para avanzar. Usé días de vacaciones para programar.
Gasté $38.000 de mi propio bolsillo en servidores, licencias, herramientas y cursos. Valentina se fue en el mes 14 del proyecto. Me encontró un sábado a las 11 de la noche, sin ducharme en 2 días, rodeado de latas de bebida energética y cajas de pizza. No puedo seguir así, Matías. Estás obsesionado. Tenía razón. Lo estaba. Pero también estaba construyendo algo que iba a cambiarlo todo. El día que terminé la versión beta, eran las 4:17 de la madrugada. Me recliné en la silla y me quedé mirando la pantalla. 18 meses de trabajo, funcionando. Sólido. Real. Dormí 14 horas seguidas. Cuando finalmente se lo mostré a Rodrigo, casi se cae de la silla. Esto es increíble, dijo. Es exactamente lo que necesitamos. Mejor que cualquier propuesta externa. Lo sé, respondí. Puedo tener a la empresa operando completamente en 6 semanas. Sus ojos se abrieron. ¿6 semanas? Los consultores dijeron mínimo 2 años. Lo diseñé específicamente para nuestra infraestructura. Es directo, sin fricciones. Al día siguiente convocó a una reunión ejecutiva. Hice la demostración en la sala principal: velocidad, integridad de datos, escalabilidad. Todo. La directora financiera, Claudia, hizo la pregunta clave. ¿Cuánto nos va a costar esto? Puedo licenciarlo a la empresa, en términos razonables. ¿Licenciarlo? Repitió. ¿No es propiedad de la empresa? Fue entonces cuando saqué la documentación que mi amigo abogado, Sebastián, me había ayudado a preparar. Desarrollo realizado fuera del horario laboral, con recursos personales. Según mi contrato, la propiedad intelectual era mía. Claudia miró a Rodrigo. La sala quedó en silencio. Rodrigo fue el primero en romper el silencio. Miró al director general, Andrés. Andrés giró entonces la vista hacia mí, evaluándome con calma. ¿Cuáles son tus condiciones?, preguntó finalmente. Ese instante no me tomó por sorpresa. Lo había anticipado durante meses. Lo había ensayado mentalmente mientras corregía errores de código a las 2 de la madrugada, mientras revisaba líneas interminables de logs, mientras imaginaba este exacto momento una y otra vez. Licencia anual por $50.000, ajustada por inflación cada año, respondí con firmeza. Mantengo la propiedad total de la patente y de toda la base de código. Yo sigo siendo el dueño. Andrés asintió despacio, sin señales de resistencia. Es más que razonable, dijo. Sinceramente, Matías, pagaríamos 10 veces eso por lo que nos acabas de mostrar. Lo sé, contesté, pero no busco aprovecharme de nadie. Solo quiero protección. Sebastián había sido muy claro conmigo desde el principio. Mantén la licencia en un monto lógico, pero jamás cedas la propiedad. Esa propiedad es tu red de seguridad. Y así fue. Estuvieron de acuerdo. Firmamos los contratos sin mayor discusión. Recibí un bono por la implementación, $12.000 y una placa con la inscripción Excelencia en Innovación. Había invertido $38.000 de mi propio bolsillo desarrollando el sistema, pero eso ya no importaba. Lo esencial era que estaba protegido. La implementación tomó exactamente 5 semanas y 3 días. Un viernes por la noche apagamos el núcleo de datos antiguo. Durante todo el fin de semana migramos cada proceso a mi sistema. El lunes por la mañana, cuando el personal volvió a la oficina, todo funcionaba. Sin fallos, sin errores, sin llamadas desesperadas al área de soporte. La gente no sabía qué hacer con tanto silencio. Los tickets de soporte cayeron un 67% en la primera semana. 6 meses después, los resultados eran imposibles de ignorar. Apex empezó a aceptar contratos que durante años había tenido que rechazar. Proyectos que el sistema anterior no habría soportado ni una hora, el mío los manejaba sin esfuerzo. La cartera de clientes se disparó. Empresas de ingeniería comenzaron a buscarnos para gestión avanzada de datos. Compañías manufactureras querían nuestro sistema de seguimiento logístico. Los ingresos pasaron de 47 millones anuales a 89 millones el primer año. El segundo año alcanzamos los 136 millones. El tercero, 183 millones. La empresa creció de 85 empleados a más de 400. Se abrieron oficinas en Portland y Austin. El viejo almacén fue reemplazado por un edificio corporativo en South Lake Union. Yo ascendí a arquitecto senior de infraestructura. Mi salario subió a $94,000 anuales. Era un buen sueldo, aunque nada extraordinario considerando que había construido el motor que impulsaba toda la operación. Durante 4 años, todo funcionó sin sobresaltos. Hasta que Andrés anunció su retiro. En diciembre de 2023 comunicó oficialmente que dejaba el cargo. El consejo directivo inició la búsqueda de un reemplazo. Querían a alguien dinámico, alguien que llevara a Apex al siguiente nivel.
En enero de 2024 contrataron a Ignacio Chen. 34 años. MBA en Stanford. 3 años en una firma de capital privado, optimizando operaciones en 6 empresas distintas. Traducción, reducción de costos, despidos y maquillaje de resultados a corto plazo. Antes de irse, Andrés me advirtió. Tomamos café cerca de la oficina. Matías, ten cuidado con Ignacio, me dijo. Es brillante, pero no entiende lo que construimos aquí. Ignacio empezó el 1 de febrero. La primera semana tuve mi reunión individual con él. Su oficina ya no parecía una oficina, todo había sido reorganizado. Las paredes estaban cubiertas de pósters motivacionales sobre disrupción y reinventarse. Lo detesté de inmediato. Matías, un gusto conocerte, dijo sin levantarse de su silla. Hablamos de mi sistema. Su tono era desconfiado. Parece que estamos pagando demasiado por la licencia, comentó. El sistema lleva años funcionando. Apreté la mandíbula. Es mi propiedad intelectual, respondí. La tarifa incluye mantenimiento continuo y actualizaciones. Ya veremos eso, dijo, anotando algo. En la segunda semana convocó una reunión general. Sala llena. Se paró al frente con un control de presentaciones. Debemos evolucionar, declaró. Si no nos adaptamos, morimos. La siguiente diapositiva, iniciativa de optimización operativa. Lenguaje corporativo para despidos. Pasó 47 diapositivas. En la número 23 llegó al punto. Nuestra infraestructura tecnológica requiere modernización. Estamos sobredimensionados y rindiendo por debajo de lo esperado. Era absurdo. Mi equipo era reducido y eficiente. Llegó marzo. El jueves 15 comenzó como cualquier otro día. Llegué a la oficina a las 7:45. Tomé café de la máquina del lobby. Revisé los registros nocturnos. Todo perfecto. 0 errores. 99,97% de disponibilidad mensual. A las 9:30 mi calendario emitió una alerta. Asunto, revisión de compensación. Lugar, sala B. Hora, 10. Sin agenda. Sin contexto. Debí haberlo entendido en ese momento. La sala B era pequeña. Sin ventanas. Insonorizada. La usaban para despidos. Entré exactamente a las 10. Ignacio estaba allí, acompañado de Carolina Reeves, la nueva directora financiera que había traído de su empresa anterior. 30 y tantos años. Siempre con expresión de desagrado permanente. En la esquina, un hombre que no conocía, traje caro, portafolio de cuero. Abogado corporativo, sin duda. Toma asiento, Matías, dijo Ignacio, sin levantarse. Estamos realizando ajustes en la estructura de compensaciones, comenzó, con ese tono amable falso. Parte de nuestra optimización operativa. Carolina deslizó una carpeta hacia mí. Estos son los nuevos términos. La abrí. Mi salario bajaba de $94,000 a $67,800. El bono anual desaparecía. El seguro médico pasaba a un plan con deducible alto, $6,000 antes de cualquier cobertura. Las vacaciones se reducían de 18 a 12 días. Levanté la vista. Esto es una broma. Son correcciones a valor de mercado, respondió Carolina, fría. Analizamos puestos equivalentes en la industria. Yo construí el sistema sobre el que funciona toda esta empresa. Ignacio sonrió, condescendiente. Valoramos tu aporte, pero eso fue hace 5 años. Hoy evaluamos valor presente, no logros pasados. El sistema opera cada área, cada contrato, cada cliente, repliqué. Todo está sobre mi plataforma. Nuestra plataforma, corrigió. La licenciamos. La mantengo activa, la actualizo, garantizo disponibilidad constante, dije. Eso es trabajo real. Trabajo que no justifica tu nivel salarial actual, respondió, inclinándose hacia adelante. Seamos realistas. Eres soporte técnico de IT. ¿Importante? Sí. Pero no crítico para la misión. No crítico. Yo había pasado noches sin dormir, cancelado eventos familiares, rescatado la empresa de fallas graves, creado desde cero lo que la transformó en un referente regional. Y alguien con 8 semanas en el cargo me decía que no era crítico. ¿Esto le pasa a todos? Pregunté. El personal técnico verá ajustes similares, respondió Carolina. Directores y ejecutivos mantienen sus paquetes actuales. Claro. Los que hacen el trabajo pierden. La cúpula se mantiene intacta. ¿Y si no acepto? La sonrisa de Ignacio se endureció. Entonces evaluaremos seriamente tu continuidad en Apex. Estos cambios son inevitables. La única incógnita es si sigues formando parte del futuro de la empresa. El abogado deslizó los documentos hacia mí. Firma aquí, aquí y aquí. Entra en vigor el 1 de abril. Miré los papeles. Pensé en el contrato de licencia.
En esa cláusula específica que Sebastián me había insistido incluir. Licencia válida condicionada a empleo activo y mantenimiento de la estructura de compensación acordada. Mantenimiento de la estructura de compensación acordada. Y entonces lo entendí todo. Estaban a punto de romper el contrato de forma unilateral, y lo supe incluso antes de que alguien lo dijera en voz alta. No fue una frase, ni un gesto concreto, sino esa tensión densa que se instala en una sala cuando la decisión ya está tomada y solo queda imponerla. ¿Puedo tener 24 horas para revisar esto con calma? Pregunté, midiendo cada palabra. No levanté la voz. No mostré urgencia. Pero sabía que estaba pidiendo algo que no pensaban conceder. La mandíbula de Ignacio se tensó de inmediato. No fue exagerado ni teatral. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero suficiente para dejar claro que mi solicitud no encajaba en sus planes. Matías, esto no es realmente una negociación, respondió, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Hemos tomado una decisión empresarial basada en análisis de mercado y necesidades operativas. No dijo no. Pero tampoco hacía falta. En resumen, añadió, necesitamos tu firma hoy. Lo miré fijamente. Él sostuvo la mirada sin pestañear. No había enojo en sus ojos, solo una seguridad fría, casi burocrática. A mi derecha, Carolina revisó su reloj con un movimiento lento y deliberado. Fue un gesto pequeño, pero cargado de intención. Un recordatorio silencioso de que mi futuro profesional estaba ocupando un espacio que, para ella, ya había cumplido su tiempo asignado. Un movimiento de poder. De esos que no se anuncian, pero se sienten. Matías, continuó Ignacio, y su tono se volvió más duro, más vertical. Quiero ser absolutamente claro contigo. Tú arreglas computadoras. Restableces contraseñas. Mantienes los sistemas funcionando. Eso es importante, nadie lo niega, pero no es estratégico. No es liderazgo. No es visión empresarial. Hizo una breve pausa, como si estuviera organizando la frase final. No eres irreemplazable. La sentencia quedó suspendida en el aire. 9 años en esa empresa. 9 años en los que diseñé, construí y escalé un sistema que generaba $136 millones anuales en ingresos directos y sostenía otros 400 millones en operaciones críticas. 9 años sacrificando relaciones personales, fines de semana, madrugadas interminables y recursos propios. Miles de dólares invertidos de mi bolsillo cuando nadie más quiso asumir riesgos. Y ahora, para este MBA de Stanford que llevaba 2 meses en la compañía, yo era poco más que soporte técnico. Están cometiendo un error, dije finalmente, con la voz baja, casi contenida. No, Matías, respondió Ignacio sin titubear. Estamos tomando la decisión correcta. Y vas a firmar estos documentos hoy, o te verás obligado a tomar un tipo de decisión muy diferente. No elevó la voz. No necesitó hacerlo. La amenaza era directa, clara y perfectamente entendible. Tomé el bolígrafo. Firmé cada página. Una tras otra. Sin discutir. Sin negociar. Sin pedir nada más. Cuando terminé, Ignacio sonrió con satisfacción. Excelente. Bienvenido a Apex 2.0. No respondí. Me levanté, recogí mis cosas y salí de la sala sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que las manos me temblaban. No era miedo. Era ira, una ira densa, silenciosa, comprimida. Llegué a mi oficina, cerré la puerta con cuidado, me senté frente al escritorio y me quedé mirando la pantalla del computador. Pasaron varios minutos sin que parpadeara. No estaba pensando en nada concreto. Era como si el cerebro necesitara tiempo para procesar la humillación. Un golpe suave en la puerta me sacó de ese estado. Rodrigo entró sin esperar respuesta. Matías, acabo de enterarme. Lo siento. Intenté frenar esto, de verdad. Pero Ignacio convenció al directorio de que era necesario. Está bien, dije, aunque no lo estaba. No lo es, insistió. Tú construiste este lugar. Literalmente. Me encogí de hombros. Según él, solo arreglo computadoras. Rodrigo apretó los labios. ¿Dijo eso? ¿Exactamente así? Asintió, incómodo. Estoy intentando resistir donde puedo, pero ya no tengo el peso de antes. Nueva estructura. Ahora le reporto a él. Lo entiendo, respondí, aunque la palabra de entender se sentía vacía. Rodrigo se fue. Cerré la puerta de nuevo y permanecí sentado otros 10 minutos. Luego tomé el teléfono y llamé a Sebastián. ¿Qué pasa? Respondió. Necesito verte hoy. Es importante. No hizo preguntas. Estoy en Estellas a las 7. El resto del día funcioné en piloto automático. Respondí tickets mecánicamente, evité conversaciones innecesarias, salí a las 5 en punto. Me encontré con Sebastián en la cafetería cerca de su oficina.
Ya estaba allí, portátil abierto, revisando documentos. Le conté todo. La reunión, el recorte salarial, cada palabra de Ignacio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. ¿Sigues teniendo el contrato de licenciamiento?, preguntó. Sí. Muéstramelo. Abrí el correo, busqué el archivo firmado y se lo pasé. Lo leyó con atención. Luego volvió al inicio y lo leyó otra vez. Finalmente, sonrió. Matías, ¿tienes idea de lo que esto significa? Señaló una cláusula específica. La licencia es válida solo mientras exista empleo activo en condiciones acordadas y se mantenga la estructura de compensación. Acaban de violar eso. Sentí el peso de sus palabras de golpe. ¿Qué implica exactamente? Que puedes revocar la licencia ahora mismo. ¿Y qué ocurre si lo hago? Sebastián se recostó en la silla. La empresa se detiene. No acceden al sistema. No procesan datos. No cumplen contratos. Operativamente, quedan paralizados. ¿Es legal? Completamente. Es tu propiedad intelectual. Ellos rompieron el acuerdo. Me despedirán de inmediato. Probablemente. Y tendrás base legal para demandar. Pero más importante, tendrás todo el poder de negociación. Pensé en Valentina, en cómo se fue porque yo siempre estaba trabajando. Pensé en el dinero invertido, en los eventos familiares perdidos, en las noches interminables. Todo para construir algo que ahora me quitaban con una sonrisa condescendiente. ¿Cómo procedemos?, pregunté. Sebastián abrió su portátil. Redactamos una notificación formal. Citamos cada violación. Documentamos todo. Lo enviamos por todas las vías legales. Trabajamos durante horas. Cada palabra fue pensada. Cada argumento, respaldado. Una cosa más, dijo. ¿El sistema tiene un mecanismo automático de bloqueo? Sí. Es inmediato. Asintió. Una vez que envíes esto, no hay marcha atrás. Miré el documento. ¿Qué harías tú? Sebastián suspiró. Tendría miedo. Esto es extremo. Pero Ignacio te trató como si fueras descartable. A veces, la única forma de que alguien entienda el valor de lo que destruye, es dejándolo caer. Y supe que había llegado el punto sin retorno. Pensé en mi equipo antes de tomar la decisión final. Gente capaz, profesional, personas que no tenían culpa de nada y que inevitablemente iban a quedar atrapadas en lo que estaba por ocurrir. Me detuve unos segundos más en esa idea. Pero luego recordé el rostro autosuficiente de Ignacio, su sonrisa condescendiente, la manera en que minimizaba mi trabajo en cada reunión. Recordé también la frialdad con la que decidió recortar mi salario mientras el suyo seguía inflándose sin justificación alguna. La balanza terminó de inclinarse. Hazlo, dije finalmente. Envía la notificación. Sebastián presionó enviar a las 10:37 de la noche del 19 de marzo, exactamente 4 días después de aquella reunión en la sala de conferencias que lo había cambiado todo. El correo fue dirigido a Ignacio, Carolina, a todos los miembros del directorio y al departamento legal de Apex Solutions. Además, la carta certificada ya estaba en camino y llegaría el viernes por la mañana. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora te vas a casa, intentas dormir y te preparas para el caos, respondió Sebastián con absoluta calma. Dormir fue casi imposible esa noche. El viernes, 22 de marzo llegué a la oficina a la hora de siempre, 7:45 de la mañana. Todo parecía normal. Gente sirviéndose café, conversaciones triviales, el ambiente relajado típico de un viernes por la mañana. A simple vista, nada indicaba lo que estaba a punto de suceder. A las 9:17 de la mañana, el teléfono de mi escritorio sonó. Era la asistente de Ignacio. Matías, el señor Chen necesita verlo de inmediato. Voy en unos minutos, respondí. Dijo inmediatamente. Caminé hasta su oficina. La puerta estaba abierta. Ignacio estaba de pie junto a la ventana, el teléfono pegado a la oreja, claramente alterado. Me vio entrar y cortó la llamada sin despedirse. Tomó un papel de su escritorio y lo deslizó con brusquedad hacia mí. ¿Qué demonios es esto? Era la notificación de revocación de licencia que Sebastián había enviado. Es exactamente lo que dice, respondí con calma. Estoy revocando la licencia de Apex para usar mi software. No puedes hacer eso. Sí puedo. Ustedes incumplieron el acuerdo de licencia cuando redujeron mi compensación. Por lo tanto, la licencia queda terminada. Su rostro se puso rojo. Esto es una locura. Vas a paralizar toda la empresa. Estoy haciendo cumplir el contrato, contesté. El mismo contrato que ustedes ignoraron cuando decidieron recortar mi salario. Matías, sé razonable. Fui razonable durante 9 años, dije.
Construí un sistema que hizo a esta empresa increíblemente exitosa y aún así decidiste tratarme como si solo arreglara computadoras. Yo nunca dije eso. Lo dijiste exactamente, lo interrumpí. Sala de conferencias B, 15 de marzo, 10 y 17 de la mañana. Cito textualmente, tú arreglas computadoras. No eres irreemplazable. Guardó silencio. Así que ahora puedes descubrir cuán reemplazable soy en realidad. Te vamos a demandar hasta dejarte en la ruina. Buena suerte. Mis abogados ya revisaron todo. Estoy actuando completamente dentro de la ley. Si quieren llevarlo a tribunales, adelante. Pero cada día que sus sistemas estén fuera de servicio, estarán perdiendo millones. Salí de su oficina y regresé a mi escritorio. Programé una alarma en mi teléfono para las 4:47 de la tarde. El resto del día fue irreal. Asistí a reuniones, respondí correos, actué como si todo siguiera igual. Mientras tanto, Ignacio y Carolina entraban y salían de reuniones privadas, y el equipo legal no dejaba de llamarme. Cada llamada la redirigí directamente a Sebastián. A las 4:35 de la tarde, hice una copia de seguridad de mis archivos personales en una memoria USB. A las 4:42 de la tarde, envié un correo a toda la empresa. Si necesitan algo de mi parte, por favor contáctenme antes de que termine el día. Mi disponibilidad puede verse limitada a partir del lunes. A las 4:46 de la tarde, ingresé al sistema central. Cambié el estado de la licencia de Apex Solutions de activa a terminada. Exactamente a las 4:47 de la tarde, el acceso quedó revocado. Cada terminal, cada proceso, cada panel dejó de funcionar. Desde mi oficina vi cómo las pantallas se apagaban en cadena. Escuché voces confundidas. ¿Se cayó el sistema? Perdí todo. ¿Es un problema de red? A las 4:52 de la tarde, mi teléfono de escritorio comenzó a sonar. Era el director de tecnología. Dejé que se fuera a buzón. Otra llamada. Rodrigo, de infraestructura. También al buzón. A las 5:02 de la tarde, sonó mi celular personal. Ignacio. Contesté. ¿Qué demonios acabas de hacer? Revocar su licencia para usar mi software. Está claramente explicado en el correo de esta mañana. No puedes apagar toda la empresa. Sí puedo. Es mi propiedad intelectual y el contrato era muy claro. Ustedes lo violaron. Silencio. Se escuchaban gritos y teléfonos sonando de fondo. Esto es una locura, dijo finalmente. Estoy aplicando el contrato de la misma forma en que ustedes aplicaron el suyo cuando decidieron que no valía mi salario. Matías, escúchame. No. Tú escúchame. Durante 9 años fui leal, construí sistemas, resolví problemas y sostuve esta empresa. Me pagaron recortándome el sueldo un 28% y diciéndome que era reemplazable. Evaluaste mi valor y decidiste reducirlo. Ahora te estoy mostrando cuál es mi verdadero valor. Hubo otro silencio. Cada operación que realizan depende de mi plataforma. Sin acceso a ella, están completamente detenidos. Te vamos a demandar. Tus abogados ya tienen los datos de los míos. Adelante. Podemos arreglar esto. Sé razonable. No pude evitar reírme. ¿Razonable? Bien. Ustedes incumplieron un contrato legalmente vinculante. Yo terminé la licencia conforme a lo acordado. Si quieren renegociar, que sus abogados hablen con los míos. Hasta entonces, buena suerte intentando operar sin sistemas funcionales. Corté la llamada. Guardé mis cosas, una taza, una foto, algunos objetos personales. Salí del edificio a las 5:23 de la tarde, mientras el caos estallaba a mi alrededor. Conduje a casa, pedí comida tailandesa y encendí Netflix. Mi teléfono no dejó de vibrar, llamadas, mensajes, correos. Ignoré todo. Las siguientes 72 horas fueron completamente descontroladas. El sábado por la mañana, a las 8:43 de la mañana, Sebastián me llamó. Matías, tienes que ver esto. Me envió un enlace a un artículo de Bloomberg. Las acciones de Apex Solutions se desploman un 34% tras una falla crítica en sus sistemas. Los mercados ya habían abierto en la sesión nocturna cuando comenzaron a filtrarse las primeras noticias, primero como rumores imprecisos y luego como confirmaciones cada vez más difíciles de ignorar. Los sistemas centrales de la empresa estaban completamente inoperativos. No se trataba de una caída parcial ni de una degradación temporal del servicio, no había forma de procesar transacciones, validar operaciones ni ejecutar los procesos más básicos que sostenían el funcionamiento diario. Cada minuto que pasaba sin respuesta técnica agravaba el problema. El pánico no tardó en instalarse entre los inversores. En cuestión de minutos, los foros financieros comenzaron a llenarse de especulación, los analistas improvisaban explicaciones y los algoritmos de trading reaccionaban sin piedad. Mi bandeja de entrada colapsó casi de inmediato.
Correos de compañeros preguntando qué estaba ocurriendo, mensajes de antiguos contactos intentando ponerse al día, reclutadores que olían sangre y hasta periodistas solicitando declaraciones oficiales o, al menos, algún comentario off the record. Leí algunos asuntos por encima. No respondí a ninguno. No era el momento de hablar. Era el momento de observar. El sábado por la tarde sonó mi teléfono. Lo miré unos segundos antes de contestar. Era Rodrigo. Matías, ¿qué hiciste? Preguntó sin rodeos, sin siquiera intentar suavizar el tono. Hice cumplir el contrato, respondí con calma, midiendo cada palabra. Rodrigo exhaló con fuerza al otro lado de la línea. Podía imaginarlo pasándose la mano por la cara, caminando de un lado a otro. La empresa está paralizada. No se puede procesar nada. La nómina está bloqueada. Todo el mundo está entrando en pánico. Debieron pensarlo antes de recortarme el salario, contesté. Las consecuencias eran claras y estaban por escrito. Hubo un silencio breve, cargado. Ignacio es un idiota, admitió Rodrigo tras una pausa, pero aquí trabajan más de 400 personas. Eso sí me golpeó. No porque no lo supiera, sino porque era el argumento más humano de todos. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Repliqué. ¿Aceptar que pisotearan todo lo que construí durante años? ¿Mirar para otro lado mientras violaban un contrato que ellos mismos firmaron? El silencio se alargó. No lo sé, dijo finalmente. Tal vez sí, pero siendo honesto, yo tampoco lo habría hecho. El domingo fue aún peor. El caos no solo continuó, sino que se intensificó. La acción cayó otro 28% en una sola jornada. La pérdida acumulada ya alcanzaba el 62%. Los medios especializados convirtieron el caso en su noticia principal. Algunos me presentaban como una figura vengativa, casi caricaturesca. Otros hablaban de un clásico enfrentamiento entre David y Goliat, resaltando el desequilibrio de poder que, por primera vez, parecía inclinarse hacia el individuo. Ese mismo domingo, exactamente a las 3:47 de la tarde, llegó un correo electrónico del directorio de Apex. El asunto no dejaba lugar a interpretaciones, solicitud urgente de reunión. El cuerpo del mensaje era breve, casi humilde. Señor Matías, agradeceríamos la oportunidad de conversar para encontrar una resolución. Por favor, contáctenos a la brevedad. No respondí directamente. Reenvié el mensaje a Sebastián. 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Están listos para negociar, dijo. Y esta vez en serio. El lunes por la mañana, Sebastián y yo trabajamos en nuestra propuesta con precisión quirúrgica. No había espacio para ambigüedades ni concesiones mal calculadas. Un pago único de licenciamiento por 8 millones. 2 millones anuales a partir de entonces. Restauración completa de mi compensación, con un aumento del 40%, alcanzando los 131.600. Un contrato laboral blindado, sin cláusulas grises. Y, como condición final e innegociable, la renuncia inmediata de Ignacio. Sebastián levantó la vista al leer ese último punto. Esto puede romper el acuerdo. Entonces no recuperan los sistemas, respondí sin dudar. Enviamos la propuesta a las 11 de la mañana en punto. A las 2 de la tarde llegó la respuesta solicitando una reunión presencial. No pedían cambios. No hacían contraofertas. Solo querían hablar. El martes, a las 9 en punto, entramos al edificio central de Apex. El vestíbulo era un hervidero. Teléfonos sonando sin parar, empleados reunidos en pequeños grupos susurrando, rostros cansados, seguridad visiblemente alterada. Se respiraba ansiedad. Subimos al piso ejecutivo. Toda la junta directiva estaba presente. 8 personas alrededor de una mesa de conferencias. Ignacio, sentado en uno de los extremos, parecía haber envejecido varios años en apenas 4 días. Ojeras profundas, el traje mal ajustado. A su lado, Carolina, pálida y en silencio, evitando cruzar miradas. Fernando, el presidente del directorio, se puso de pie al vernos entrar. Un hombre de la vieja escuela, forjado en la industria manufacturera, semi-retirado pero todavía con un peso enorme en cada decisión. Matías, Sebastián, gracias por venir. Nos sentamos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Fernando no perdió tiempo. Estamos en crisis. 4 días de caída total del sistema. La capitalización bursátil ha disminuido en 1.200 millones. 7 clientes importantes han presentado notificaciones formales de incumplimiento y otros 15 amenazan con acciones legales. Estamos perdiendo aproximadamente 4,8 millones diarios en penalizaciones y daños. Deslizó un informe impreso por la mesa. Gráficos, proyecciones, escenarios catastróficos. Números imposibles de ignorar. Necesitamos que los sistemas vuelvan a funcionar. Entendemos que hubo un conflicto de compensación.
Estamos dispuestos a resolverlo. Sebastián colocó nuestra propuesta sobre la mesa. Estos son los términos. El documento pasó de mano en mano. El rostro de Ignacio pasó del blanco al rojo. Esto es extorsión, espetó. No, respondió Sebastián con serenidad. Es un acuerdo de licenciamiento. Son libres de rechazarlo y desarrollar sus propios sistemas. Todos sabían que eso era inviable. Reemplazar la plataforma tomaría años y decenas de millones. La empresa quebraría antes de lograrlo. 8 millones es absurdo, dijo Carolina, rompiendo por fin su silencio. En realidad, es bastante razonable, replicó Sebastián. La empresa generó aproximadamente 183 millones anuales durante 5 años usando el software de Matías. Eso equivale a 915 millones en ingresos habilitados directamente por su propiedad intelectual. Él lo licenció por 50.000 anuales. Pagaron 250.000 en total por casi 1.000 millones en valor. Dejó que el dato se asentara. Los 8 millones representan apenas el 0,87% del valor creado. Es extraordinariamente generoso. Patricia, una de las directoras, intervino. ¿Y el pago anual? 2 millones parece elevado. Incluye mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico continuo, explicó Sebastián. El estándar de mercado para software empresarial de esta complejidad oscila entre 3 y 7 millones anuales. 2 millones está por debajo del mercado. Fernando me miró directamente. Matías, quiero disculparme personalmente. Lo que hizo Ignacio fue inaceptable. Confiamos en su criterio y fue un error. Usted construyó algo extraordinario, y en lugar de valorarlo, permitimos que fuera marginado. Aprecio sus palabras, respondí, pero aún falta algo. Fernando alzó una ceja. La renuncia de Ignacio. El silencio fue absoluto. «Esto es absurdo», gritó Ignacio, poniéndose de pie. «Siéntate», ordenó Fernando con voz baja pero firme. Ignacio obedeció. Ignacio creó esta situación, continué. Redujo mi salario, despreció mi trabajo y violó el contrato. Cada pérdida que enfrentan es consecuencia directa de sus decisiones. Solo estaba aplicando ajustes operativos, intentó justificarse. Recortaste costos sin entender que estabas recortando, respondí. Viste un salario de 94.000 y decidiste que era excesivo sin comprender que toda la empresa dependía de los sistemas que construí. Eso no es estrategia. Es incompetencia. Patricia se inclinó hacia adelante. Ignacio, ¿sabías que Matías había construido la plataforma antes de cambiar su compensación? Sabía que había contribuido, admitió. ¿Y sabías que era dueño de la patente? El silencio fue aún más largo. No estaba plenamente informado del acuerdo de licenciamiento. Entonces recortaste el salario del dueño de la propiedad intelectual sin leer su contrato, sentenció Patricia. Fernando recorrió la mesa con la mirada. Debemos votar. Los términos incluyen la renuncia de Ignacio. ¿Votos a favor? Las manos comenzaron a levantarse. 1, 2, 3. Patricia. El director financiero de la subsidiaria manufacturera. La sala estaba completa. 2 miembros del directorio a los que no conocía ocupaban los asientos restantes. 6 de 8 votos. Más que suficiente. Fernando se giró lentamente hacia Ignacio, con el tono de alguien que ya ha tomado una decisión. Tienes hasta el final del día de hoy para presentar tu renuncia, dijo. Hazlo de manera voluntaria y discreta, y recibirás el paquete completo de indemnización. De lo contrario, procederemos con una destitución con causa, y no obtendrás nada. Ignacio se quedó inmóvil. Su expresión era la de alguien que acaba de recibir un golpe directo al estómago. Esto es una locura, respondió. Llevo apenas 9 semanas como director general. Fernando no se inmutó. Y en esas 9 semanas has hecho perder a esta empresa más de $1.000 millones en valor de mercado, además de llevar al borde del colapso a toda la operación, contestó. Creo que ya has causado suficiente daño. Ignacio se levantó de su asiento con brusquedad y me miró con un odio puro, sin disimulo. Te vas a arrepentir de esto. Lo dudo, respondí con calma. Salió de la sala sin mirar atrás. Carolina lo siguió en silencio, con el rostro tenso. Fernando entonces se volvió hacia mí. En cuanto al resto de los términos, aceptamos lo siguiente: 8 millones de pago inicial, 2 millones anuales por licenciamiento, salario restaurado con el aumento correspondiente y contrato protegido. El equipo legal tendrá toda la documentación lista mañana por la mañana. Sebastián y yo cruzamos una mirada breve. Luego hablé. Tengo una condición más. Las miradas se concentraron en mí. Quiero que Patricia sea la próxima directora general. El silencio fue inmediato. Todos giraron hacia Patricia. Ella parecía genuinamente sorprendida. Matías, yo no. ¿Hiciste las preguntas correctas?, la interrumpí.
Supiste detectar la incompetencia de Ignacio cuando otros no quisieron verla. Esta empresa necesita a alguien que piense antes de actuar. Fernando asintió despacio. Patricia lleva 3 años como asesora estratégica, dijo. Fue directora general de 2 compañías exitosas. No es una propuesta descabellada. Necesito pensarlo, respondió ella. No tenemos tiempo, replicó Fernando. La estabilidad es urgente. Patricia me miró directamente. Si acepto, ¿restaurarás el acceso a los sistemas? En cuanto los contratos estén firmados y se transfiera el pago del licenciamiento, el acceso se restablece por completo. Asintió. Entonces acepto. El directorio votó nuevamente. La decisión fue unánime. El miércoles por la mañana, Sebastián y yo regresamos para firmar los acuerdos. Los 8 millones fueron transferidos a una cuenta que él había preparado. El pago anual de 2 millones quedó estructurado en cuotas trimestrales. Mi salario quedó fijado en 131.600, con beneficios completos, opciones sobre acciones y contrato blindado. La renuncia de Ignacio ya era pública. Oficialmente, dejaba el cargo para explorar nuevas oportunidades. Nadie creyó esa versión. Patricia fue anunciada como directora general interina, con autorización del directorio para confirmar el puesto de manera permanente tras 90 días. A las 10:47 de la mañana del miércoles, restauré el acceso a los sistemas. Cada terminal volvió a la vida. Los datos estaban intactos. Los procesos se reanudaron. El alivio en el edificio era casi tangible. El jueves, la acción se recuperó un 41%. Seguía por debajo del nivel previo a la crisis, pero la tendencia era claramente ascendente. El viernes, los medios financieros publicaron artículos sobre la resolución. Algunos la llamaron inédita. Otros, una advertencia sobre lo que ocurre cuando se subestima a personal clave. Yo me convertí en una figura menor dentro de los círculos tecnológicos. Llegaron solicitudes de entrevistas de medios importantes. Rechacé todas. Sebastián, en cambio, estaba encantado. Este caso va directo a mi portafolio, dijo. Es la mejor ejecución de cumplimiento contractual que he visto. El lunes regresé a la oficina. Cruzar esas puertas fue surrealista. Algunas personas me observaban en silencio, otras sonreían, otras evitaban mirarme. La historia ya se había filtrado por completo. Mi equipo, los desarrolladores y analistas que habían trabajado conmigo, comenzó a aplaudir cuando entré. Bienvenido de vuelta, jefe, dijo Camila, mi desarrolladora principal. Gracias. Es bueno estar de regreso. Rodrigo me tomó del brazo y me apartó unos pasos. Me alegra que hayas ganado, me dijo. Ignacio iba a desmantelar todo el departamento. Nos salvaste. Me salvé a mí, respondí. Ustedes solo se beneficiaron del resultado. De cualquier forma, gracias. Esa misma tarde, Patricia me llamó a su oficina. El espacio que Ignacio había ocupado durante 9 semanas era irreconocible. El mobiliario minimalista había desaparecido. Los pósters motivacionales ya no estaban. Por primera vez, parecía una oficina real. Matías, siéntate. ¿Lo hice? Quiero ser muy clara, comenzó. Lo que ocurrió aquí fue inaceptable. Construiste algo extraordinario, y en lugar de valorarlo, te tratamos como si fueras prescindible. Aprecio que lo reconozcas. Y quiero que sepas que las cosas van a cambiar. De verdad. El área tendrá el presupuesto adecuado, tu equipo recibirá el respeto y la compensación que merece, y cualquiera que vuelva a referirse a ti como lo hizo Ignacio será removido de inmediato. Deslizó un documento sobre el escritorio. Este es tu nuevo contrato. Incluye todo lo que acordamos, más un añadido. Lo leí con atención. Evaluación anual de desempeño con aumento mínimo garantizado del 5%, más bonificaciones discrecionales basadas en el rendimiento del sistema. No tenías que hacer esto, dije. Si tenía, respondió. Salvaste a esta empresa 2 veces. Una al crear el sistema, y otra al obligarnos a reconocer nuestros errores. Firmé. Hay algo más, añadió. Quiero tu participación formal en todas las decisiones operativas importantes. Un rol consultivo permanente. ¿Hablas en serio? Completamente. El error de Ignacio fue creer que lo sabía todo. Yo sé lo que no sé, y necesito tu experiencia. Eso sí significaba algo. Con el paso de las semanas, la situación se estabilizó. La acción se recuperó hasta aproximadamente el 85% de su valor previo. Algunos clientes regresaron, otros se perdieron para siempre, pero la empresa sobrevivió. Patricia resultó ser exactamente lo que Apex necesitaba. Reconstruyó relaciones, reorganizó la gestión para fomentar la colaboración y escuchó a los líderes de área en lugar de imponer decisiones. Mi equipo creció a 12 personas.
Me aseguré de que todos recibieran una compensación justa y buenos beneficios. Aprendí esa lección de la forma más costosa posible. Los 8 millones los invertí con cautela. No hice locuras. Compré un departamento mejor, pagué mis préstamos estudiantiles, abrí un fondo universitario para mi sobrino y coloqué el resto en inversiones conservadoras. El pago anual de 2 millones comenzó a llegar puntualmente. El primer depósito, en junio, fue extrañamente satisfactorio. Personas de mi pasado empezaron a aparecer. Valentina, mi exnovia, me escribió un mensaje. Vi las noticias. Siempre supe que eras brillante. Lamento no haberlo visto antes. No respondí. La esposa de Rodrigo me envió galletas caseras con una nota agradeciendo que no dejara que ganaran. Me comí las galletas. 6 meses después, el escenario era muy distinto al que habíamos vivido durante la crisis. La empresa ya no funcionaba en modo de supervivencia, sino con una estabilidad que hacía tiempo no se veía. El valor de la acción se había recuperado hasta rozar el 87%, y aunque no todo el daño podía revertirse, el rumbo estaba claramente corregido. Patricia no solo ordenó lo que Ignacio había dejado en ruinas, cambió la forma en que se tomaban decisiones. Dejó de lado la improvisación, reinstaló procesos claros y, sobre todo, escuchó. Los equipos volvieron a tener voz. Las reuniones dejaron de ser monólogos y pasaron a ser discusiones reales, con datos y criterio técnico sobre la mesa. Mi área creció sin ruido ni anuncios grandilocuentes. Primero fuimos 15. Luego incorporamos perfiles con experiencia sólida, gente que venía de empresas grandes y buscaba algo que allí ya no encontraba, respeto profesional. Camila asumió oficialmente el liderazgo técnico, y lo hizo con una naturalidad que confirmó que la decisión era correcta. Los pagos del licenciamiento siguieron llegando de manera puntual, trimestre tras trimestre. El primero fue en junio. $500,000 depositados sin retrasos ni explicaciones innecesarias. No hubo celebración ni brindis. Solo confirmé el movimiento y seguí trabajando. Esa era, al final, la verdadera victoria. En julio, Patricia me llamó temprano. Tenemos 3 compañías interesadas en usar tu plataforma, me dijo. La oferta conjunta supera los 12 millones anuales. Analizamos cada propuesta con calma. En agosto, los contratos estaban firmados. Mi contador, que había visto de todo, solo dijo que era una estructura impecable. Octubre trajo el último intento de Ignacio por seguir siendo relevante. Presentó una demanda acusándome de sabotaje y daño reputacional. Pedía 8 millones. Sebastián me llamó apenas se enteró. No va a prosperar, dijo. Está todo documentado. No se equivocó. El juez desestimó el caso sin rodeos y calificó la demanda como infundada. Ignacio terminó pagando los costos legales. No sentí satisfacción. Solo confirmación. En noviembre, Apex cerró un acuerdo logístico por 94 millones. Patricia me escribió un mensaje corto: sin tu sistema, esto no habría sido posible. El directorio aprobó un bono de 250.000. Lo repartí entre el equipo. No fue un gesto simbólico. Fue coherencia. Diciembre llegó sin sobresaltos. Valentina volvió a escribir, diciendo que quería hablar, que había entendido tarde. Eliminé el correo sin responder. Un tiempo después, me crucé con Carolina en una cafetería. Había dejado la empresa meses atrás y trabajaba como consultora independiente. Debí hacer más, me dijo. Tú estabas protegiendo a la empresa y yo no lo vi. Asentí, sin reproches. ¿Estás buscando gente?, preguntó antes de irse. No, respondí. Volví a mi mesa, abrí el panel de monitoreo y revisé los indicadores. Todo estaba en verde. Los sistemas funcionaban. La empresa avanzaba. Yo también. Y por primera vez en mucho tiempo, no había nada más que corregir.